Hola, bienvenidos al canal. Ponte cómodo porque hoy nos metemos en los secretos del jabón. Soy Verónica y en este video respondo a las preguntas más frecuentes y a las más incómodas sobre los aditivos, cuánto usar, cuándo usar y cómo evitar que tu jabón se convierta en un experimento rebelde. Hoy te voy a demostrar con hechos, no palabras, cuánta carga real soporta una base de glicerina. Porque sí, hay bases delicadas y hay bases que soportan aditivos como titanes. Y para prueba, voy a crear un jabón para bebés con un 14% de aditivos. Y cuando veas el resultado, te prometo que habrá flechazo a primera vista. No pestanees, no avances, no te distraigas, porque hoy vas a aprender lo que nadie te revela y lo que otros guardan como secreto profesional. Comenzamos preparando el extracto hidroglicerinado de avena. Vamos a necesitar 60 gramos de glicerina vegetal, 30 gramos de agua purificada, 10 gramos de avena, 1 gramo de Kostgard. Aquí empieza la magia. Mezclamos, infusionamos, descansamos la mezcla y la glicerina invita a la avena a bailar, liberando suavidad, calma y nutrición, como un abrazo tibio para la piel más delicada. Quédate conmigo hasta el final. Hoy aprenderás a formular con seguridad, a crear con confianza y a enamorarte una vez más del arte del jabón.
quería hacer, aquí tenemos el extracto hidroglicerinado de avena. Está caliente porque lo tuve que macerar en el proceso caliente. Se pueden macerar de dos formas. Se puede macerar 30 días, más o menos, evitando el sol, para que ustedes puedan sacar todas las propiedades. O también se puede macerar a baño María. Yo recién lo terminé y está caliente. Entonces lo vamos a filtrar. Les voy a explicar cómo se agrega el Cosgar, que serían las gotitas. Pero antes que nada quiero hacerles unas aclaraciones que me mandaron cantidad de comentarios con respecto a los jabones de bebé y a los aditivos que les ponemos. Entonces, siempre recomiendo máximo un 5, un 8. Eso es porque, claro, eso es lo habitual que se suele poner. Pero en algunas bases y en algunas fórmulas se permiten más aditivos. Una de las fórmulas llevábamos el extracto hidroglicerinado al 14%. El 14% es seguro en algunas bases, en otras no. No es que traiga problemas para la piel, pero puede crear un jabón opaco, se puede resquebrajar, se puede ablandar o puede sudar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es probarlo en muestras de 20 gramos. Yo tengo aquí unos moldes pequeñitos que son como de bombones. Entonces, estos moldes preparan. Si la fórmula es para 100 gramos, lo que tienen que hacer es dividirlo entre 5 para sacar 20 gramos. Entonces lo preparan y lo dejan 24 horas y ven qué pasa con el jabón. Si el jabón suda, si el jabón se resquebraja, si el jabón se ablanda. Entonces, si pasan cosas así, seguramente tengan que bajar un poquito la fórmula del hidroglicerinado. ¿Cómo van a bajarlo? Van a bajarlo de a 2%. Entonces, si llevaban esa fórmula, creo que es la fórmula base de jabón de bebé. Para un jabón normal seguramente no esté correcta la formulación, pero lo que yo quería lograr en esa fórmula no era burbujas abundantes, porque es para bebé desde 0 meses, o sea, desde recién nacido a 3 meses. Quería cremosidad. Entonces, si ustedes lo quieren hacer para otro tipo de usuario, para otro tipo de piel, pues lo pueden bajar sin problema. Más de eso no, porque más de eso va a ser riesgo. Les voy a decir que tengo apuntadas aquí qué tipo de bases pueden soportar esa carga de aditivos. Las que tienen sulfato, las que tienen detergente, sí lo van a soportar todas. Pero las bases que lo podrían soportar, depende de la calidad que ustedes tengan, son las bases blancas, no las transparentes. Las transparentes, la cristal, esas no lo van a soportar. Entonces es importante, para que ustedes puedan formularlo correctamente, que utilicen una blanca. La que yo utilizo, se las muestro, que tengo un video de un unboxing, es esta. Esta sí lo soporta. Aunque no tiene detergentes, porque es libre de sulfatos y parabenos, esta sí soporta esa carga de aditivos. Es una base de calidad. Pero siempre tienen que hacer pruebas antes. No quiero que hagan 1 kilo de jabón y luego se estropeen todos. Por eso también quería empezar el video haciendo una aclaración. Esa fórmula en concreto es la que todo el mundo me preguntaba. ¿Es mucho la carga? Yo contesté no y sí, sí y no. Depende muchísimo. Por eso es importante aclararlo en un video y espero que esas personas... yo luego les voy a mandar un mensaje, miren este video para que tengan en cuenta. Yo ya les comenté muestras pequeñas en moldes de repostería, hacen uno y prueban 20 gramos, que eso, bueno, lo pueden usar para ustedes, no hay ningún problema. Si observan que suda, si se resquebraja, si tiene algún inconveniente, pues sí tienen que bajar el extracto hidroglicerinado. Tengo aquí una lista para decirles las cargas que pueden soportar algunas bases. Entonces, para que vayan tomando nota, la base transparente, aceptable, sin fallar, de líquidos, que sería
este tipo de extractos, jugos, geles, sería máximo un 8%. La base cristal, clear, extra clear, la transparente que ustedes conocen, de líquidos de este tipo de extracto, que yo preparé mucho más, hidroglicerinado, máximo 8%. Si quieren agregarle grasas, esos serían aceites o oleatos o mantecas, sería 3%. Y si ustedes quieren agregarle sólidos, como por ejemplo arcillas, máximo un 5%. Entonces, de la base transparente, la que usamos siempre habitualmente, líquidos, este tipo de líquidos, 8%. Grasos, que serían los aceites, 3%. Y sólidos, 5%. Si usamos la base blanca, que es la que yo les mostré, puede ser esta marca o puede ser otra, pero hay muchísimas marcas. Inclusive hay bases que las hacen en casa. Este tipo de base puede agregar, ya les digo, de líquidos, 10%. Entonces, la mayoría de las fórmulas que yo le di, voy a poner esto que no haga mucho ruido, la mayoría de las fórmulas que yo le di lleva el 10%. Las revisé todas, solo hay una que lleva al máximo el 14%, pero la lleva al 14% porque es bebé de 0 meses. No queremos burbujas enormes que entren en los ojos. Entonces es por eso que la fórmula, si uno lo quiere para un adulto, seguramente no le guste. Pero si uno lo quiere para un bebé, yo creo que sí, porque va a ser muy cremosa. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la base soporte, porque si no, se va a quedar blando, se va a sudorar, entonces el jabón no va a estar bueno. Entonces, la base blanca, que es la que acabo de mostrarle, de líquidos como este, máximo aceptable 10%. Podemos agregar en cualquier fórmula el 10%. De grasas, que serían aceites, que pueden ser oleatos o pueden ser aceites o manteca, 4%. Sólidos, arcillas, todo lo que sea sólido, carbón activo, todo lo que sea sólido, 6%. Eso es todo llevándolo al máximo. Pero yo luego les voy a poner al final escrito, ustedes van parando el video y lo pueden tomar nota de una forma más clara para que no se confundan cuando escriben. Pero esos son los máximos recomendados. Pueden trabajar en valores inferiores y no va a pasar ningún problema. Hay bases que están enriquecidas con manteca de karité, aloe. Entonces, cuando nosotros ponemos este tipo de aditivos, que serían líquidos, máximo 6%. Grasos, 2%, porque ya si está enriquecida ya tiene un porcentaje. Entonces, grasos, 2%. Y lo que es sólidos, 4%. Entonces, bases de karité, aloe o enriquecidas, líquidos 6%, grasos 2%, sólidos 4%. Luego, cuando tenemos este tipo de bases que no tienen la que le acabo de mostrar, que no tienen detergente, que son sin sulfatos o parabenos, que son las mejores para la piel, que no alteran lo que son las hormonas ni nada. Entonces, 8% de líquidos podemos agregar, es el máximo aceptable. De grasas, 2%. Y de sólidos, 5%. Entonces, los que son las bases veganas, sin sulfatos, sin parabenos, líquidos 8%, grasos 2% y sólidos 5%. Cuando tienen bases de glicerina de coco, líquidos, el coco es un aceite, entonces de líquidos ponemos 5. Imagínense que ustedes trabajan una base de glicerina de coco y yo les doy la fórmula de 14% de esto. O sea, queda mal. Por eso les digo, la respuesta es 14% es mucho o poco, depende de la base. Entonces, si trabajan una base de glicerina de coco, con base de coco,
máximo 5% del extracto hidroglicerinado. De grasas 1.5, o sea, 1,5, y de sólidos 3%. Esa base, si le ponen aditivos de 14%, no van a soportar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Cuando tienen, que se llaman bases detersivas, que son cuando tienen sulfatos o parabenos, sí soportan 14%. Los líquidos, que serían esto, del 12 al 14%. Las grasas, 4%, y los sólidos, 7%. Los sólidos serían todos los aditivos que le podemos poner. Eso sería el máximo, llevando el jabón, la formulación a lo máximo, a lo máximo, a lo máximo. Entonces, en resumen, si trabajan bases transparentes, del 4 al 8% del total. Si trabajan bases blancas, del 5 al 10%. Si trabajan karité, aloe o enriquecidas, del 3 al 7%. Si son veganas o libres de sulfatos y parabenos, del 4 al 8%. Si son de coco, del 3 al 6%. Y si tienen sulfatos, las bases de ustedes tienen sulfatos, del 8 al 14%. O sea, las bases que van a soportar mucho más es al 14%. Pero si vamos a hacer un jabón para bebé, yo jamás voy a recomendar ni para bebé ni para humano bases de jabón de glicerina con detergentes. Eso no. Entonces, con mucho cuidado cuando hagan esa fórmula en concreto, hagan pruebas primero para no estropear un lote entero y para que no piensen de que la fórmula está mal. Está creada para burbujas cremosas mínimas. Entonces, es para bebé, para que lo limpie, para que lo hidrate, para que la rosadura del pañal, para todo eso, lo deje radiante. Por eso está formulado al 14%, pero tienen que tener una idea de que no va a servir para un adulto esa fórmula, es de bebé. Hoy vamos a hacer un jabón de bebé y lo voy a hacer, ese jabón lo puse para los miembros, pero lo voy a hacer aquí para que lo vean todos, que es con azúcar. El azúcar es muy importante en el mundo del jabón porque va a ser burbujas grandes. Va a ser un jabón para bebé, pero con burbujas grandes. Entonces, les voy a decir lo que vamos a utilizar. Base de glicerina blanca, que es la que mejor soporta la carga de aditivos. Les voy a mostrar. Sería esta. Es la marca que yo les mostré. Lo que pasa que la bolsa hace un ruido increíble. Esta es la que yo utilizo. A mí me encanta. Pero no se consigue en todos lados. Probablemente la puedan conseguir. Esta es la marca. La puedan conseguir en Amazon. Yo en la tienda que ofrece YouTube no la encontré para ponérselas, pero encontré otras. Yo las recomiendo en el canal porque estuve leyéndolas y me parecen adecuadas, pero siempre depende del bolsillo y depende del gusto de la persona que vaya a hacer el jabón. Me refiero al bolsillo porque muchos proveedores venden de a 10 kilos, de a 20 kilos, a veces quieren probar y quieren 1 kilo. Me es bastante difícil en la tienda que ofrece YouTube para que yo busque artículos encontrar de a 1 kilo, de a 1 kilo o de a 2 kilos. Entonces lo mejor es buscarla en Amazon o en tiendas donde vendan insumos para cosmética. Yo las compro en Península. Nosotros estamos en Canarias, en Tenerife, pero yo las pido de Zaragoza. Es una tienda que envía a toda España. O sea que si me están mirando desde España, que sepan que en Zaragoza, lo buscan en internet, en Zaragoza pues las venden esta marca. Esta es una marca inglesa y a mí me funciona muy bien. Tengo jabones hechos hace más de 1 año y no me ha alterado el color, ni siquiera han sudado. Así que bueno, lo que les decía, este tipo de bases no suda. A mí me da muchísimo resultado.
Aquí tengo la fórmula que vamos a hacer. Lo primero que les voy a explicar es cómo vamos a filtrar esto y cómo le vamos a agregar el Cosgar. Lo que vamos a hacer es filtrarlo para agregarle el Cosgar. El hidroglicerinado, la fórmula que yo utilicé es para esta cantidad, que son 100 gramos. Prefiero hacerlo en el momento y no dejarlo macerar 30 días. Prefiero hacerlo en el momento y usarlo, o sea, la cantidad que necesito. Fíjense que es bastante espeso. Lo pasé por mortero. Lo que tienen que ir haciendo es filtrándolo y prensarlo, apretarlo. Va quedando como una leche. Entonces lo tienen que prensar bien, apretar bien. De esta forma preparan el extracto hidroglicerinado de avena. Lo que hice fue pesar avena. Les voy a mostrar, la tengo aquí. Son copos de avena, porque a veces me preguntan, la avena coloidal. Todo el mundo le dice avena coloidal, pero es avena. La avena que compran en el supermercado es esta. Se compran en el supermercado copos de avena. No tiene nada. Esta tiene copos de avena 100%. No tiene nada, no tiene azúcar, no tiene nada. Es muy económica. Aquí este paquete creo que costó 80 céntimos de euro. 0,80, o sea, no es ni un euro. Y la avena es antihistamínico natural. Para las personas alérgicas, por ejemplo mi hija que es muy alérgica, la avena es antihistamínico natural. No solamente las aventantraminas, que son los principios activos que estamos sacando justamente en el extracto, eso es antihistamínico natural, pero también los betaglucanos es como si fuera una vaselina. La piel la va a proteger. Esto es ideal para el pañal. Este jabón voy a hacer 100 gramos, pero posiblemente haga algunos más luego. Lo voy a hacer para mi hija, que es súper alérgica. Le voy a poner un poquito de fragancia, porque claro, ella es grande, no es bebé. Para bebé yo no le pondría nada, pero jamás aceites esenciales. A los bebés y a los niños no se ponen aceites esenciales, a excepción de 1 o 2 gotas de lavanda, porque la lavanda es calmante. Hay muchísimos geles de ducha que son relajantes, dulces sueños. Esos geles de ducha suelen llevar lavanda, porque los relaja muchísimo a la hora del sueño. Entonces filtramos esto bien y lo que vamos a hacer es un jabón con azúcar. Este sí va a dar burbujas grandes. Si ustedes compran jabón del supermercado y leen las etiquetas, yo hace muchos años antes de empezar a hacer jabón leía las etiquetas y decía el jabón tiene azúcar, porque lo miraba las etiquetas y decía contiene azúcar. El azúcar crea burbujas muy grandes de forma natural. Tienen que filtrarlo con paciencia, pero elegí justo un frasco difícil. Si tiene boca ancha y es más corto, es mejor. De todas maneras, si se cae un poquito de avena no pasa nada. Le vamos a poner el conservante. Les voy a contar la diferencia que hay entre el jabón de avena y el jabón con extracto hidroglicerinado de avena. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen un jabón de avena, ponen las hojuelas. Cuando ustedes hacen un jabón con extracto hidroglicerinado, están poniéndole los principios activos que tiene la avena. No necesitamos poner hojuelas, porque las hojuelas no van a aportar ninguna propiedad o mínimas propiedades, van a aportar muy poquitas. Pero este sí es muchísimo más potente, muchísimo más
reparador de la piel y calmante. ¿Sí? Miren cómo va quedando. Es como un gel. Y ahí sigue colando, sigue filtrando. Queda todavía. Aproximadamente 2 horas lo ponen al baño María. Yo es lo que hago. Yo no ando un mes con el frasco dando vueltas en la casa. Aparte, yo creo que igual puede generar alguna bacteria. Yo creo que lo mejor es hacer esto. Juntan 4 o 5... Ay, se cayó una gota para abajo, pero bueno, no pasa nada. Juntan 4 o 5, lo pueden filtrar 2 veces también. 4 o 5 extractos o aceites y los ponen todos al baño María. A temperatura constante, que no supere 50 grados. Y luego lo filtran. Con un poquito de paciencia. Entonces ahí van sacando todas las propiedades, todo el principio activo. Esto se puede seguir filtrando, se puede seguir prensando. Si utilizan una media de nylon, lo pueden apretar bien y pueden seguir sacando. Lo que yo voy a hacer es, no sé si por debajo sigue saliendo. Sigue saliendo. A ver, voy a ponerlo aquí para que vaya bajando. Y esto lo voy a lavar para trabajar solo con esto, porque prácticamente ya sacamos todo. Entonces, habíamos puesto 60 gramos de glicerina vegetal. Les voy a mostrar, esta es la glicerina vegetal que yo utilizo para hacer el extracto hidroglicerinado. Es glicerina líquida, no lo pueden confundir con la base de jabón. No es base de jabón de glicerina, sino es glicerina líquida. Es la glicerina que se extrae en la saponificación. Luego ponemos agua, puede ser agua mineral o puede ser agua desmineralizada. Yo tengo agua desmineralizada, pero la tengo en la nevera porque la uso para la saponificación en frío. Por eso es que utilizo esta agua, porque la pongo del tiempo, o sea, natural. Y luego las hojuelas, que son las que le mostré de los copos de avena, que serían 10 gramos. 60 de glicerina, 30 de agua purificada y 10 de avena coloidal. Y luego el conservante cosmético, el que yo utilizo, que se llama Cosgard, es la marca, pero lo que es la fórmula sería Geogard 221. Geogard 221, así como lo pueden pedir. Si no, pueden pedir un conservante para extractos hidroglicerinados, porque posiblemente tenga igual otro nombre en otro lugar. Sería 1 gramo. 1 gramo equivale aproximadamente a 20 gotas. Entonces, con este conservante pueden durar muchísimo tiempo los jabones. Siempre recomiendo hacer la cantidad cuando utilizan extractos hidroglicerinados para el momento. O sea, yo ahora mismo lo voy a hacer para mi hija. Voy a sacar unos jabones, cuando se gastan, vuelvo a hacer otros. Si ustedes trabajan con encargos, pues hagan unas muestras y vayan haciendo 2 o 3, los van vendiendo y van haciendo. No hagan 20 jabones, porque si les quedan, con el paso del tiempo tienen extractos frescos, entonces se les van a echar a perder. Pueden generar microbios, bacterias. Entonces lo ideal es este tipo de jabones, no los decorativos, hacerlos máximo 3-6 meses tenerlos. O sea, no los tengan mucho más porque se van a dar cuenta, va a empezar a cambiar de color, van a tener manchas amarillas, puede tener moho, entonces se van a dar cuenta que el jabón está mal. ¿Cualquier jabón se pone feo? No, pero este tipo de jabones sí se puede poner feo. Ustedes lo pueden conservar con Cosgard o, si no tenemos Cosgard, este extracto hidroglicerinado lo pueden guardar en la nevera, en un frasco limpio, desinfectado, con alcohol de 96 grados,
lo guardan en la nevera y sin ningún problema les puede durar bastante tiempo. Entonces voy a mostrarles cómo pongo el Cosgar. Serían 20 gotas. Que me han preguntado, ¿cuándo pongo el Cosgar? El Cosgar no se puede poner y luego llevarlo al baño María, porque lo van a matar. Entonces el Cosgar se pone cuando la mezcla ya está fría. Cuando empezamos el video yo movía para todos lados para que se vaya enfriando. Lo había sacado recién del baño María. Entonces, esto tiene marcado, más o menos yo creo que ahí es 1 gramo. Esto viene marcado, pero vamos a contar 20 gotas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Pues más o menos marcaba 1 miligramo, porque lo marcan miligramos, y fueron menos. Pues son aproximadamente 20 gotas. Si ponen 20, 21, 18, es más o menos lo mismo, porque no es obligatorio ponerlo, pero sí es recomendado. Entonces lo que hacen es así. Esto luego lo tienen que envasar, si es posible, en un frasco ámbar. Yo lo voy a usar y seguramente después lo envase lo que sobre. Preferentemente que sea de boca ancha, porque esto es bastante gel. Es como un gel lo que quedó. De esto vamos a utilizar, voy a agarrar la fórmula. Lo vamos a llevar bastante al máximo. Entonces les recomiendo que igual hagan una prueba. Yo ya he hecho las pruebas con mi base si funciona. Les voy a dar aquí, a ver, aquí, que yo imprimí la fórmula. Entonces el jabón que vamos a hacer de avena y azúcar es para bebé o para piel súper atópica, para piel con mucha tendencia a enrojecerse, con rosácea. Entonces este jabón va a ser calmante y antiirritante, ideal para piel atópica, dermatitis, eczemas y rosaduras. Suaviza y deja la piel sedosa, reduce el enrojecimiento y el picor, hidrata sin engrasar, porque lo que estamos poniendo es esto. De azúcar blanca, que yo lo tengo en un azucarero, porque estoy grabando unos videos de café, entonces ya los van a ver. Por eso es que empecé con un azucarero, y como decidí hacer esta fórmula hoy de mañana, dije pues para no ponerlo suelto, pues ya lo pongo en el azucarero. Esto lo puse decorativo, no es que yo después me tomo un café con lo que hago el jabón, para que tengan mucho cuidado, no utilicen nada que coman, que después utilicen para comer. Entonces yo lo puse porque me regalaron cafés, se los puedo mostrar, que estoy súper contenta. Los voy a traer. Me regalaron estos cafés, son proveedores de aquí, de Tenerife, de la isla de Tenerife. Entonces, en agradecimiento, pues quiero hacer unos jabones de café, y voy a hacer unos jabones tanto saponificados como por proceso en frío. Saponificados como glicerina. Entonces ya los van a ver. Por eso es que empecé los videos tomando un café de los que ellos me regalaron. Por eso es que puse aquí un poquito. Vale, entonces vamos a medir 2 gramos. Es el 2%. Vamos a medir 2 gramos de azúcar. A ver aquí que puse poquito. Fíjense en lo poquito de azúcar, porque pues ahí serían 2 gramos. Siempre comento que este tipo de balanzas de precisión les voy a enseñar a leerlas. Aquí dice 2,15. Son 2 gramos. Lo que pasa es que estos son milésimas. Son 2 gramos y 15 milésimas. Es muy difícil poner 2,00. Entonces,
No pongan 3 ni pongan 2,99 o 2,80, pero 2,15 está bien, está dentro del rango. Cuando ustedes manipulan balanzas grandes, las de cocina, estas milésimas no las ven, pero es muy difícil que pongan los 2 gramos exactos, seguramente pongan un poco más. Entonces por eso cuando ustedes ven la balanza que marca 2 con algo, no se preocupen por estas 2, simplemente vean 2. Entonces aquí tenemos 2 gramos. Fíjense en lo que son 2 gramos. Es media cucharita. Media cucharita. Esta misma balanza yo la encontré en la tienda de YouTube. YouTube tiene una tienda enorme, entonces las personas que hacemos videos podemos elegir los productos que nos gustan de su tienda y es como que nos hacen una tienda a nosotros. Pero eso es YouTube que los vende, yo no lo vendo. Lo que pasa es que yo busco los productos y los puedo recomendar. Entonces esta misma balanza yo la encontré y la puse, por si quieren les va a salir por debajo la tienda. ¿Y cómo vamos a hidratar este azúcar? Vamos a poner 2 gramos de agua. Vamos a poner agua, la que yo les mostré recién, que es esta, para hidratarlo. Dos gramos. La hacemos así porque igual nos pasamos un poquito. Vale, está en 0. Y aquí sí les recomiendo no pasarse, porque el agua sí es peligrosa para el jabón. Siempre que hay agua puede haber crecimiento de bacterias. Entonces les recomiendo 2 gramos 0,7. Vale, cerramos el agua. Y ahora lo que vamos a hacer, apagan la balanza. Tenemos el azúcar y tenemos el agua. Este agua va a hidratar a mi azúcar. Entonces, prácticamente sí va a haber humedad, pero prácticamente esto se va a disolver y va a quedar como un gel también. Entonces ponemos 2 gramos. Se hidrata aproximadamente la misma cantidad de azúcar con la misma cantidad de agua. Bueno, muy gel no, pero queda agua azucarada. Entonces, vamos a ponerle 10 gramos de hidroglicerinado de avena. Ponemos este, lo voy a secar para que no haya extra de agua. Ponen la tara. Y yo no sé si, yo creo que con cucharita va a ser mejor. Vamos a poner 10 gramos. Tenemos 7 de momento. $10 gramos, 10,03. Vale, tenemos todo pesado. Esto está todo pesado. Tenemos el agua con el azúcar y tenemos el hidroglicerinado, que son 10 gramos. Lo que vamos a hacer es pasar. Yo lo que haría, bueno, en realidad sí se está disolviendo y el agua ya tiene azúcar. Yo, ahora que veo el agua, claro, lo estamos mezclando porque veo mucha agua. Seguramente cuando ustedes vean los videos, pues dirán, qué cantidad de agua. Yo lo veo mucha agua, pero a medida que lo voy disolviendo, voy viendo que el agua no está tan agua, sino que está más espesa, tiene mucha más densidad. Por eso les digo, lo que tienen que hacer es muestras de 20 gramos, porque no todas las personas tienen el mismo gusto.
Entonces prueben, no hagan muchísima cantidad, que yo sé que cuesta. Lo vamos a poner. Pero ya les digo, estamos pensando que es para bebé. Si quisieran agregar azúcar a otro tipo de jabón, yo lo disolvería con otra cosa. El extracto hidrolicerinado es bastante espeso, entonces aquí noto, cuando lo veía por separado, veía mucho líquido, pero viéndolo así, lo veo bien. Entonces, yo les recomiendo de que lo mezclen o que lo disuelvan. No sé si de repente con un poquito de glicerina caliente, tienen que probar a ver si se disuelve. Sí, lo que vamos a hacer ahora es pesar 100 gramos de base de glicerina. Les voy a mostrar los moldes. Los moldes que vamos a utilizar, porque moldecitos así como para jabones de bebé no tengo. Tengo estos navideños. Yo hice un unboxing que todavía no salió al aire, el video, pero lo tengo grabado. Esto es de la avena y de todo eso. Que me llegaron estos moldes. Estos moldes me parecían estupendos para justamente hacer este tipo de jabones, que no le vamos a poner ningún color porque tienen relieve, entonces los podemos hacer con motivos navideños. Este es de Papá Noel, este es como de gnomos, este también es de Papá Noel, pero es otro Papá Noel. Tengo varios, pero vamos a hacer 100 gramos, o sea, primero tenemos que ver qué capacidad tiene cada uno de estos. Este es un reno con un arbolito, este es un arbolito grande y este es un muñequito de nieve. Ya los van a ver en el video que seguramente salga, no sé, la semana que viene o la otra. Como ya les digo, voy con bastante atraso editando, que es lo que más trabajo me da. Voy a enseñarles, que ya se los he enseñado en otros videos, cómo medimos la capacidad para saber exactamente lo que vamos a necesitar. Yo voy a hacer 100 gramos, pero para ustedes, si quieren hacer los 6, para saber qué capacidad tienen. Lo primero que vamos a hacer es, en una balanza, en la balanza normal de cocina, a ver aquí si se ve, voy a sacar esto para que se vea, para que lo vean todos. Yo creo que se ve en los dos lugares, porque estoy con dos móviles grabando. Uno sale en directo para los miembros cuando lo estoy haciendo, y el otro va a salir luego en diferido, que lo voy a editar un poco. Entonces ponemos la balanza en 0. Primero ponemos el molde, luego ponemos la balanza en 0, 0, y lo que ustedes tienen que hacer es ponerle agua. Entonces le ponen agua hasta donde ustedes quieran. Saben que este molde son 70 gramos. Este molde así, bueno, 70 gramos de agua. La densidad de la glicerina es diferente. Hay un cálculo. Se multiplica por 3,26 para sacar exactamente la densidad de la glicerina con respecto al agua. Pero, como yo sé que es un poco complicado, inclusive yo soy un poco perezosa, últimamente estoy poniendo 70 gramos de agua y digo, bueno, 70 gramos de glicerina. Y aproximadamente puede que me falte un poquito, pero suele funcionar bastante bien, aunque la densidad de la glicerina se mide multiplicando por 3,26. Pero bueno, no recuerdo si es 3,26 o 3,24, pero se multiplica. No hay problema. Vamos a hacer, yo voy a hacer 100 gramos, entonces seguramente haga uno y un poquitito más. Entonces, voy a pesar 100 gramos de base de glicerina blanca. Lo primero que voy a hacer es pesar la base y luego la corto pequeña para fundirla. Yo la suelo fundir al baño María. Podemos poner la tara y vamos cortando de a poquito.
104, podemos dejar 104, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren hacer perfecto y que siempre sea igual, pues sacarían los 4 gramos, queda 99 y ahí quedó 100. Entonces, si lo quieren hacer perfecto porque quieren vender siempre la misma calidad, tienen que medir siempre exacto. Si lo hacen para ustedes, ponerles un poquito más o un poquito menos, va a diluir la concentración. Así que bueno, lo mejor es hacerlo bien y sacarle los 4 gramos. Una vez utilizan la glicerina, es importante guardarla porque la glicerina pierde humedad. Entonces, si ustedes la tienen al aire, les va a perder la humedad. Entonces, la guardan, la envuelven y ya tienen sus 100 gramos. Ya tenemos todo pesado. Siempre es importante esto, prepararlo primero. Porque si ustedes primero funden la glicerina y van preparando esto, la glicerina se enfría. Entonces lo importante es, primero, pueden pesarla y la reservan. Pero lo importante es preparar esto primero. Luego lo cortan en cubos pequeños para que funda parejo. No pongan esto y esto grande a fundir, porque este va a demorar mucho más en fundir que el otro. Entonces tienen que fundirlo de forma uniforme, pareja, para no recalentar, porque si ustedes ponen cubos grandes y cubos pequeños, el que se funde primero se va a fundir y fundir y fundir, entonces va a perder humedad. Si ustedes funden, el truco, lo que yo hago es fundo, pero cuando la voy controlando en intervalos cortos de 30 segundos más o menos, la voy controlando y cuando veo que quedan algunas sin fundir, ya lo saco, porque el mismo calor residual me lo va a fundir. Por eso, si ustedes miran detenidamente los videos, a veces yo muestro que quedan pelotitas. Es como un mensaje subliminal. No fundí todo. Entonces, es importante que no fundan todo hasta que esté la última pelotita fundida, porque van a recalentarla. Entonces, a veces sí tienen que fundir 1 o 2 veces. Pero si ustedes nunca llevan la glicerina al límite, no se les va a recalentar. Entonces la cortan. Yo sigo cortando un poquito más. Entonces lo que hacen es eso, no llevan la glicerina al límite. A veces les repito lo mismo, pero hay muchas personas que son nuevas. Entonces tengo que decir lo mismo porque, claro, no van a mirar todos los videos para ver cómo se hace el jabón. Es mucho más fácil comentarles, corten la glicerina pequeña y fúndanla en intervalos cortos. Entonces lo ponen en jarritas. A mí las jarritas que me gustan son las de pico, aunque tengo algunas que no tienen pico y bueno, también son prácticas. Depende de la cantidad. Tengo algunas de cristal que son anchas, pero ¿qué pasa? La glicerina se me explaya demasiado, entonces esta me parece perfecta. Y estas de silicona me encantan, porque se pueden mover, se puede verter, son muy buenas. Estas las venden para las personas que les gusta hacer cosas de resina. Entonces las pueden comprar, buscan en AliExpress o buscan en Amazon o en el sitio donde ustedes quieran insumos para resina. Entonces van a conseguir estas jarras. Lo malo que no tienen asa, aunque yo tengo algunas que sí tienen asa, son las jarras que tienen divisiones, son para resina. Esto es ideal porque si quieren hacer pequeñas cosas, con esto lo pueden hacer bien. Y esto se limpia muy fácil, porque la resina es un acrílico. Entonces todos los restos de la resina, cuando ellos la preparan, pues salen. Si ellos prepararan en jarras así, tendrían que siempre tirar la jarra. Entonces este tipo de jarras para mí son las mejores. Lo que voy a hacer es fundir la base de glicerina. Y yo les voy a poner fragancia, no les voy a poner aceites esenciales, para que sea lo más parecido a bebé posible. Si fuera de 0 a 3 meses, sin fragancia. Si es más grande el bebé, que de repente tiene 1 año, 1 año y medio, pueden ponerle fragancia, no aceite esencial. Estas son fragancias cosméticas, de uso cosmético,
y son aptas para niños. Mi hija es súper alérgica y les va muy bien. Yo voy a poner bizcocho de Navidad y manzana asada. Voy a poner un poquito. Máximo se puede llevar el 10%, pero no le vamos a poner tanto porque si fuera el 10%, pues es una barbaridad. El 10% serían 10 gramos. Si pusimos 1 gramo y eran 20 gotas, no le vamos a poner 200 gotas. Por eso a veces yo pongo sin calcular, porque yo no le pongo tanta fragancia. Primero porque puede irritar la piel. Y saben cómo se hace en la prueba de parche, que se ponen un poquito de jabón en el antebrazo. Entonces de esa forma pues hacen la prueba de parche, porque esto sí puede dar alergia. Entonces para bebés de 0 a 3 meses sin fragancia. Esto lo voy a hacer, mi hija tiene casi 19 años, entonces no le va a hacer nada. Voy a fundir la base de glicerina. ¿Sí? Voy a fundirla, es un segundo. Pues ya tenemos la base de glicerina fundida. ¿Cómo eliminamos burbujas? Con alcohol. Alcohol de 95 grados. Yo lo pongo en este recipiente porque tiene el atomizador. Pero es el alcohol de farmacia de 95 grados. Si miran, yo creo que ya. Cuando lo saqué del microondas, que lo tengo en la habitación de al lado, cuando lo saqué del microondas, habían unos cubitos que no se habían fundido, pero ya se fundieron, así que no hay problema. Entonces, si ustedes quieren ponerle hojuelas, yo personalmente no lo recomiendo, porque las hojuelas que ponen a la vista pueden juntar bichos, se pueden poner en mal estado, es para un bebé. Con el extracto hidroglicerinado vamos a poner muchísimas propiedades, 10 veces más que poner hojuelas. Entonces, al principio, cuando yo recién había empezado a hacer jabones, yo recuerdo que a mí en la escuela, que yo fui a una escuela de jabonería, me enseñaban a poner hojuelas, fruta desecada, y al tiempo todo eso se puso mal. Entonces yo no lo recomiendo. Yo sé que mucha gente lo hace. Si pusieran, por ejemplo, fruta desecada, naranja o cosas así, encapsuladas sí, porque la glicerina conserva, pero a la vista, al aire, no. A mí personalmente me trajo bichos y las naranjas se empezaron a desintegrar porque ya estaban desecadas, pero claro, el proceso se empezó a hacer polvo. O sea, se estropearon y yo realmente son muy bonitas, pero no, solamente flores. Las flores sí me han dado resultado, pero lo que es fruta o hojuelas, aunque las hojuelas mucho no se pudren, pero hay otras cosas que sí. Yo prefiero no ponerle nada, o si no, encapsulado, o si le ponen para uso inmediato. Para uso inmediato, que ustedes dicen en 3 meses lo uso, sí. Pero si lo quieren para guardar, o sea, para vender y no lo venden en el momento, pues no. Yo no lo pondría porque van a desperdiciar material. Entonces aquí simplemente la temperatura, yo me voy dando cuenta, tendrían que tener un termómetro digital, pero yo me voy dando cuenta por las paredes y esto ha quedado muy bien, ¿eh? Entonces vamos a poner el bizcocho de Navidad. A mi hija le encanta, dice que parece un Sol de Janeiro, que es un perfume. 2, 3. Le puse 15 gotas. Pero no lo estoy haciendo, aunque la fórmula sea para bebé, es para piel atópica. No lo estoy haciendo para que lo use un bebé. Y de manzana asada le voy a poner 15 también. Pues ya tenemos 15.
sacamos burbujas con el alcohol y vamos a hacerle este de arbolito de Navidad. Yo suelo limpiarlos, pero suelo poner alcohol para volverlos a desinfectar. Vamos a secarlos, yo creo que me quedó demasiado alcohol, si no iban a haber burbujas. Vale, vamos a poner aquí. No se lo voy a llenar todo. Así puedo llenar, así puedo poner otro. Y le voy a poner este, que seguro que le va a encantar. Este, siempre le pongo alcohol, pero este como que me deja las gotas de alcohol, así como se ven por aquí arriba. Por eso es que lo seco. Entonces ponemos aquí. Este va a quedar más pequeñito, pero bueno. Ya se está secando, ya se está solidificando, porque los aditivos que nosotros le estamos poniendo estaban fríos. Este quedó más pequeñito, pero bueno, hicimos 100 gramos. La capacidad eran 70. Era obvio que iba a faltar. Vamos a ver qué tantas burbujas. Agarramos el más pequeñito para que vean las bases que sí soportan. En teoría hay que esperar 24 horas. Esto tiene 2 horas. Hace muchísima espuma. Tiene 10% de hidroglicerinado, 2% de azúcar y 2% de agua. Y quedó una pastilla sólida. Aquí se empiezan a ver las burbujas grandes, porque hace burbujas grandes. Tienen que elegir de buena calidad. Ahí ya están saliendo las burbujas. Son burbujas grandes. Estas burbujas las da el azúcar. Miren las burbujas. Son enormes. Ya no tengo jabón. Pero miren el resultado. Es un jabón buenísimo. Y tiene 10% de hidroglicerinado. Ya estoy con la espuma de mi jabón. Y es de bebé, es una espuma suave. En 24 horas va a estar mejor, más firme el jabón. Pero está firme. Este es el más pequeño, está firme, firme. O sea, está muy, muy bien. Me encantó. Y es muy cremoso, calmante. Si cuanto más le pasen agua, van a ver las burbujas. Yo las veo. Hay burbujas grandes, grandes. Pero para que vean, aparte siento las manos súper suaves, porque el azúcar también suaviza. Si hacen esta misma fórmula con azúcar morena, va a quedar un poquito exfoliante. ¿Ven? Y las burbujas. No sé si se nota. Pues con el paso del tiempo van a salir algunas más. Y bañándose en condiciones. Aquí es una fuente. Pero ya les digo, el jabón es otra burbuja. Burbujas firmes, otra burbuja. Son burbujas firmes.
esto lo da el azúcar. ¿Ven? Burbujas, burbujas, burbujas. Como el canal Bubble Dream. Pues con azúcar. Aparte son fuertes, son burbujas fuertes. Pruébenlo, porque poner avena, agua y azúcar es muy económico, para no ponerles aditivos caros. Aparte, la espuma que hace, las burbujas, está muy bonito. Pues este pequeñito, yo siempre uso este tipo de restos para probarlos. Este me lo quedo para mí y el otro lo envolvemos. Tienen que envolverlo en papel de film y se lo vamos a regalar a Ornella, que tiene piel atópica. Pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.